Bien, buenos días a todos, bienvenidos. Yo no sé cómo se levantaron, yo me levanté como un chiquito el 25 de diciembre, que se levanta así como con ansias de ver, de que ya sea el día para ver qué hay de regalos y no sé qué. De verdad como un chiquito. Mi esposa se enojó porque ella quería seguir durmiendo y yo estaba despierto. Pero el pastor nos envió un mensaje a todos a las 6 de la mañana, así que agradecer al pastor por sus mensajes a las 6 de la mañana, que nadie leyó, por supuesto, a las 6 de la mañana. Lo cierto es que me levanté muy feliz porque, honestamente, llevamos meses de estar también preparando el tema de la enseñanza, de esta serie nueva que comenzamos el día de hoy. Y esta serie en específica, y este libro en específico, me ha llenado de muchísima alegría personalmente. Entonces yo dije, madre, qué chiva, hoy es que comenzamos. Y justo hoy comenzamos con una enseñanza que nos va a permitir poner el cuadro general, el marco completo de lo que vamos a estar hablando, y hace lo que debe hacer toda la creación, hace esta enseñanza la razón por la que Dios hace todas las cosas, que es tremenda frase para hacer, y es que hace todas las cosas en función de la gloria de Dios. Así que hoy vamos a estarnos enmarcando en ese mismo contexto. Si gustan, oramos. Señor, gracias por este día que nos das y este tiempo, que la exposición de tu palabra viva, eficaz, Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, sea la que transforme las vidas de las personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Usted tiene una hojita, por favor pónganla en su mano. Tengo que hacer un par de elementos administrativos antes de que podamos comenzar el día de hoy. ¿Por qué administrativos? Porque tenemos como 3 meses desde la última vez de que entregamos una de estas hojitas. Entonces, tal vez no todos estamos tan acostumbrados. Cuando hacemos las series verso a verso, como usted ve en pantalla ahorita, utilizamos una metodología de enseñanza que se llama enseñanza textual, que lo que hacemos es enseñamos los libros completos de la Biblia, versículo por versículo. Eso quiere decir que esta serie nos va a tomar poco más de 4 meses en estar viendo todo el libro de Primera de Pedro. Pero eso que usted ve en naranja es una serie de pasos que ejecutamos, no Diego y yo ejecutamos una serie de pasos diferentes a la hora de preparar la enseñanza, sino que esperamos que la congregación ejecute mientras estamos realizando las enseñanzas, dando las prédicas. Y esta serie de pasos consiste en lo siguiente. En primer lugar, observar. Como usted puede ver, debajito de panorama general, que es una excepción por el hecho de que hoy es la primera, usualmente vamos a tener solamente el tema de observar. Ahí usted se pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y literalmente, pues por eso lo ponemos ahí, para que usted lo pueda ver con sus propios ojos. Si trajo su Biblia, recomiendo siempre, no se atenga solamente a esto, traiga su Biblia porque a menudo vamos a movernos más allá que solo lo que está aquí en observar. Número 2, interpretar. ¿Qué se entendió y qué se entendió inicialmente? ¿Cuál es el principio revelado a la audiencia inicial? Si usted hubiera sido un habitante de Galacia en el siglo I, ¿qué hubiera entendido usted cuando recibía la carta de Primera de Pedro? ¿Cuáles son los principios esenciales que podemos tomar de este pasaje? Después, si usted le da la vuelta a hojita conmigo, va a ver que dice aplicar. La aplicación lo trae al siglo XXI. Dice, lo que vimos entonces para la gente de Ponto y Galacia en el siglo I, cómo se lee, cómo se mastica y cómo se entiende para el siglo XXI en Costa Rica. Esencial, tiempo y espacio. Después de esto, vivir. Estas son las joyitas que usted se lleva. Usted se lleva unas joyas específicas para usted de vivencia personal, ¿verdad? Que tienen que ver plenamente con las cosas que usted hace, que usted quiere, su vida específica, su aplicación. Y por último, usted puede compartir. ¿Con quién puedo compartir esto que estoy llevando? ¿Con quién lo puedo llevar a una conversación? Ojalá pueda apuntar en la parte de compartir un nombre, ¿verdad? Si no le pone nombre, pues usualmente no tendrá tanto efecto, pero si sí le pone nombre, es más probable que lo pueda llevar a cabo. Así que, y por último, si usted vino acompañado de un par de chiquitines o algún chiquitín que está por allá, con Rebe, con mi esposa y con Miranda, abajito hay una serie de preguntas que usted puede utilizar durante la semana, porque recuerde, nuestros niños llevan un currículum que va en paralelo a lo que vemos nosotros acá. Las teachers de Nexo Play se reúnen con nosotros y con otra serie de personas de la congregación. Nos reunimos con unos meses de antelación para ver el contenido de la serie completo y que podamos decir, los niños aprenden hoy
Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Por supuesto, masticado, traído a su realidad y en su contexto. Pero, a final de cuentas, vamos en paralelo. Así que esta es la introducción de cómo usar la hojita. Si usted nunca había venido o si no lo recuerda cómo funciona, entonces, de esta manera la puede utilizar. Vamos a agregar a esta serie de verso a verso una novedad respecto de la que hicimos en Colosenses. Cada cierta cantidad de enseñanzas vamos a tener preguntas del público al finalizar la enseñanza. Eso lo que quiere decir es que vamos a pasar literalmente un micrófono y usted va a poder hacer su pregunta. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿qué quiere decir que nos ha hecho nacer de nuevo? Entonces usted puede literalmente decir, hey, es que yo no entendí o no tengo tan claro qué quiere decir nos ha hecho nacer de nuevo. Y la pregunta, y quien esté aquí, sea Diego o sea yo, según corresponda, vamos a responderlas. Ojo, no lo vamos a hacer todas las semanas. Entonces, por favor, anote sus preguntas. Si usted tiene una duda hoy, por favor anótela, porque no será sino hasta dentro de 15 días que tengamos nuestra primera sesión de preguntas. Así que téngalas por ahí, pero para nosotros es esencial que usted pueda resolver las preguntas que surgen a la luz de estas conversaciones. Y eso lleva a un tema importante de verso a verso. No es necesariamente la práctica más común en nuestro país que la enseñanza sea de índole textual, sino que suele ser lo que llamamos tópica o temática. Es decir, vemos temas específicos, como los que acabamos de ver por un mes o por 2 meses acá en Nexo. Entonces, no es tan común que estemos acostumbrados a que debemos venir con una cierta preparación y una cierta disposición mental. O sea, este tipo de enseñanza, como usted tiene el texto, usted lo va viendo, usted puede anticipar qué sigue, cuál es el próximo paso, requiere que su cabeza, su mente, esté plenamente involucrada con lo que está sucediendo. La enseñanza textual nos da hasta la ventaja de que usted sabe qué vamos a enseñar la próxima semana y lo puede ir leyendo poco a poco en su casa, porque usted sabe que después del 5 sigue el 6, entonces probablemente andemos por Primera de Pedro 1, 6 en adelante unos cuantos versículos. Así que sí quisiera recordar que es importante que usted, como lo decíamos hace unas semanas, es como el gimnasio. Entre usted más le meta al gimnasio, más recibe como esfuerzo del gimnasio. Igual que podamos estar completamente vinculados con nuestras prédicas, nuestro tiempo de enseñanzas, para que podamos entonces recibir de ello todavía más. Bien, para no irnos a las 3, como dijo Wayne, si les parece, comencemos con el contexto de Primera de Pedro, el libro que vamos a estar estudiando en la serie que hemos llamado Peregrinos. Si usted quiere, la serie que hemos llamado Peregrinos es la primera carta de Pedro. Y la primera carta de Pedro ha resultado ser un libro interesantísimo. Y le pusimos peregrinos porque la palabra va a aparecer en varios momentos de la carta y es como el concepto general. Dentro de todo lo que estamos viendo, Pedro les va a explicar cómo vivir en un mundo en el cual somos peregrinos. La carta de Primera de Pedro fue escrita, usted puede verlo, versículo 1, puede verlo conmigo, por Pedro, apóstol de Jesucristo. Si usted quiere consultar acerca del tema de apóstol, lo refiero al podcast número 28 de Comunidad Nexo. Hicimos Diego y yo un podcast de unos 45 minutos sobre qué pasa con los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día? ¿No hay apóstoles hoy en día? ¿Qué pasa con el concepto de apóstol? ¿Era Pablo? ¿Cómo funciona? Podcast, episodio 28. Si usted quiere saber sobre Pedro, como el apóstol, o quién era, cuál es su vida, de hoy en 8 vamos a tomar un podcast en el que vamos a profundizar acerca de la vida de Pedro, sus eventos, los más resaltados, y cómo se vinculan o se pueden ver a la luz de la carta de Primera de Pedro. Es decir, resulta que usted puede ver lo que sucedió a él y lo que escribió, y hay ciertas similitudes en algunas temáticas básicas. Así que, Pedro, apóstol de Jesucristo, refiérase a los podcasts. ¿A quiénes les escribe? Pedro les escribe a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa es la zona que usted ve por aquí. De hecho, esto tiene 7000 animaciones, permítanme un segundo para aplicarlas todas. Ahí están. En el lado verde están todas esas ciudades. Ahora, pregunta, si usted vivía en Bitinia,
la Biblia dice que usted muere una vez y se acabó. Pero digamos que el Señor lo congeló en criogénesis, no murió, lo congeló en criogénesis 2000 años. Y usted amanece hoy en Bitinia. ¿Qué pasaporte lleva usted si usted nació en Bitinia? Lleva pasaporte turco. Usted compraría con liras. Asia, Bitinia, Galacia, Capadocia y Ponto son todas ciudades turcas, de la Turquía del día de hoy, conocido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también como Asia Menor. Así está, ahí está la gente, y como pueden ver, eso es súper importante. Esta parece ser una carta circular, le llamaban. Esa es la carta que yo no le mando a los colosenses, a los que están en Colosas, específica para ustedes. Colosenses podría medio serlo, pero Primera de Pedro, sin duda alguna, estaba pensada en que dé la vuelta, que sea circular, que circule, que usted la lleve aquí, luego la pasen para allá y hagan una copia, la pasen para allá, y así fue como se fueron estableciendo las copias. Ellos son los receptores. Nótese, usted lo puede ver en la parte de arriba de su pantalla y de su hojita, son creyentes. ¿Dónde está Pedro? Pedro dice en el capítulo 5 que él se encuentra en Babilonia, capítulo 5, versículo 13. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Pero el imperio babilónico había caído hace como 600 años por medio de los medopersas. Es un nombre que los hebreos comenzaron a utilizar para referirse al opresor, al imperio opresor. ¿Quién sería el imperio opresor del siglo I? Roma. Por ende, Pedro, esto va a pasar mucho. Pedro le pasó a John Piper, no me va a pasar a mí. Pedro está en Roma. Muy probablemente se encuentra en la zona de Roma. Y el momento en el que se escribe esto es entre el 62 y el 64 después de Cristo, que es relevante porque en el 64 sucede la persecución, el incendio en la ciudad de Roma y la persecución de Nerón. Cuando los cristianos comenzaron a ver un pico en el nivel de persecución que estaban sintiendo por el Imperio Romano. Los eruditos dicen que esta carta se escribe levemente antes del incendio y el inicio de la persecución más álgida por parte del emperador Nerón. Y eso básicamente son algunos puntos. ¿Cuál es la temática general? Bueno, una de las razones por las que escogimos esta carta es porque establece con claridad la doctrina del sufrimiento cristiano. Teníamos varias opciones, no les voy a mentir, no fue Primera Pedro la primera opción, pero teníamos varias opciones y consideramos que hay un valor enorme en que como congregación podamos desarrollarnos en la comprensión del sufrimiento cristiano y la enseñanza bíblica acerca de la realidad del sufrimiento cristiano. Es un gran antídoto para muchos males del siglo XXI en la iglesia cristiana. Número 2, nos habla una vivencia práctica de la fe. Pedro no solo va a estar hablando de cosas de allá, ahí, sino que de vez en cuando está aquí arriba y habla de esposas. Y de vez en cuando está aquí arriba y habla de iglesia. Y está aquí arriba y habla del gobierno. Entonces, también nos va a llevar a una vivencia práctica de la fe. Y por último, es interesantísimo cómo Pedro, si fuera una película, logra pasar la cámara de la tierra al cielo. Y de la tierra al cielo. Y va a hacer varios de esos movimientos en los cuales nos va a decir, ustedes están aquí, pero enfoquen también en lo de arriba, como lo decía también Colosenses. ¿Para qué escribió Pedro esta carta? Capítulo 5, versículo 12. Con la ayuda de Silvano les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ellas. Al pueblo que está siendo perseguido, no fue solo a partir de Nerón que hubo persecución, ya la había claramente. Al pueblo que está siendo perseguido y que sufre por el nombre de Cristo, Pedro le dice, esto va a ser eterno, esta es la fe, esta es la gracia, manténganse firmes en ella. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a poner en la mesa viendo 2 puntos básicos. Si usted quiere hacer sus notas, eso es lo que usted anota en estructura. Primero vamos a hablar de que el carácter de peregrino no es casualidad. El carácter de peregrinos no es casualidad. Y en segundo lugar, vamos a detallar las acciones de Dios que producen alabanza a Dios. Acciones de Dios que producen alabanza a Dios. Así que vamos a la número 1.
el carácter de peregrino no es casualidad. Si le parece, leamos el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por todas estas ciudades, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La gente está sufriendo. Y lo primero que Pedro les dice, hola, yo soy Pedro, siguiente frase, a los elegidos, extranjeros dispersos. Esa es la primera frase. ¿Qué es un extranjero? No sé si usted lo sabe, pero mi esposa no nació en este país. Mi esposa es costarricense, tiene cédula 9, casualmente, que no se ve mucho, pero nació en Managua, Nicaragua. Mis suegros vivían por allá en el momento y pues Paula nació en Managua, que acaba de entrar. Entonces lo cierto, al revisar que lo que yo diga sea cierto, lo cierto es que en ese tiempo mis suegros eran extranjeros. La definición de extranjero resulta que también es una de las posibles definiciones de la Real Academia Española para peregrino, que es persona que anda por tierras extrañas o lejos de su patria. Así que peregrino, que usted y yo usualmente lo pensamos como los que van a la Meca o los que van a cierto lugar específico, en este caso, peregrino no lo entienda como los que van con bultito caminando hacia un lugar, necesariamente, sino peregrino entiéndale como aquella persona que se ubica en una tierra que le es extraña. Peregrino es el que está lejos de la que realmente es su patria. Y este destinatario, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, bla, bla, bla. No sé si usted recuerda, pero Pedro fue llamado el apóstol a los judíos y Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces usted tiene que hacerse la pregunta, ¿esta carta está dirigida a judíos o a gentiles? Y la respuesta es clave, porque va a marcar una diferencia bárbara en cuanto a no solo cómo recibían el texto, sino en cuanto a aplicaciones posibles. No es lo mismo que ellos estén dispersos en razón de lo que se llamó la diáspora judía. El exilio judío que comienza con ser sitiados por los babilonios a finales del siglo VII a.C., siglo VI a.C., que hace que ellos efectivamente salgan de la zona de Israel, su tierra prometida, la devastación total para el pueblo de Dios, y terminan entonces viviendo en regiones aledañas. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de la Septuaginta. Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, y unos cuantos libros más, a el griego. Y eso se debe, usted dice, ¿por qué van a ser griegos si todos eran hebreos? Es que está la cantidad de gente que se movió, que comenzaron a hablar el inglés de aquella época. Entonces fue necesario hacer una versión que pudieran leer y entender los hebreos que habían salido de su país, eran tercera o cuarta generación y tal vez ya ni siquiera hablaban el hebreo, sino que solamente sabían hablar griego. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿esta gente son judíos elegidos como el pueblo de Dios? Calza la interpretación. Y están viviendo en otro lugar que no es la tierra prometida, es la diáspora judía. Parece que calza. Yo propongo, les sugiero, usted véalo con sus propios ojos, esto es lo más bonito de lo textual, usted siempre lo puede ver ahí en el texto. Yo sugiero que ese no es el caso. Yo sugiero que los receptores de la carta están compuestos primordialmente por gentiles. Y es posible que también, y probable que también haya judíos. Pero ¿por qué les digo que considero que son gentiles? Si usted tiene su Biblia, avance conmigo al capítulo 2, versículo 9 y 10. En el 9 es lo de que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Eso suena a Israel, tiene toda la pinta de Israel. Y en el 10 dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Sabe qué estamos leyendo? Ustedes eran los que no pertenecían, el grupo no escogido.
Ustedes eran el grupo no escogido. Ahora han recibido misericordia. Han sido hechos parte, como lo diría Cristo, de este redil. Son las ovejas que fueron a ser buscadas y ser hechas parte de este redil. Así que, si usted tiene alguna pregunta sobre esto, apúntela de una vez y en una semana la conversamos. Pero propongo que los extranjeros dispersos son gentiles, no judíos. Y esto nos lleva entonces a pensar que la razón de escribir que son extranjeros está hablando del concepto de peregrino. Tal vez ellos son de Galacia y de Capadocia, nacieron ahí, hablan el idioma perfecto, se conocen dónde quedan todas las pulperías. En ese tiempo ya había un par de chinos, pulperías de chinos que estaban ahí vendiendo. Usted podía comprar maní, se lo prometo. Y barato, obviamente, era más barato que el capadocio. Pero ellos, su tierra les es extranjera, pero no geográficamente. Son extranjeros por una realidad que ha sucedido a lo interno, no a lo externo. Para sustentar esto, piensa en Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo. Ese sí es Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que estamos hablando de esta gente que son extranjeros, que son peregrinos, y el punto base es que no es casualidad que sean peregrinos. No fue por chiripa, no fue porque nada más sucedió, sino que es la acción divina la que en efecto lleva a que ellos sean extranjeros. Dios los ha, palabra del versículo 1 al inicio, Dios los ha elegido para que sean extranjeros. Usted lo puede ver aquí conmigo. Ellos son elegidos. Opa. Ellos han sido elegidos para que puedan ser extranjeros. ¿Cómo es que Dios ha actuado para que estas personas sean peregrinos, extranjeros? Dos cosas, dos maneras en las que Dios ha actuado. Dos razones, si usted les está llevando notas, dentro de este punto sería la A y la B. La A, razón A. Dios ha actuado en pasado, presente y futuro. A los elegidos extranjeros en todas estas ciudades, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora presente del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre futuro. Ha sido en el pasado, mediante el conocimiento previo del Padre, la obra santificadora del Espíritu, por supuesto que fue una acción específica, si estamos hablando aquí en santificación posicional, justificación, pero con el fin de la obediencia a Cristo, para que ustedes puedan obedecer a Cristo, le decía Pedro a los de Asia Menor. Ser rociados con su sangre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la segunda forma B, en la que Dios actuó y los eligió para que fueran peregrinos a través de todas las personas de la Trinidad, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios el Padre con conocimiento previo, Dios el Espíritu, el que ejecuta la santificación, y Dios el Hijo es a quien debe ser obedecido y el que ejecutó la obra por la cual somos rociados con su sangre. Eso quiere decir que Dios mismo actuó a través de todas sus personas, eligiendo a los receptores de Primera de Pedro para que fueran personas que andan por la tierra como peregrinos, que andan por tierras que les son extrañas, lejos de su ciudadanía real que está en los cielos. Y si usted lo ve, Pedro no puede ni siquiera saludarlos antes de decirles esto. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Ese es el saludo. Shalom. Hola. Si esto fuera en hebreo. Hola. Shalom. Cuando ellos dicen paz. Shalom es paz, pero se usa como hola. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Pero antes de todo eso, antes de todo lo que le pueda decir, Pedro ya les está diciendo, ustedes son elegidos, extranjeros, dispersos por todos estos lugares, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron en el pasado, en el presente y en el futuro para que ustedes sean elegidos.
Si usted no saluda a sus amigos por WhatsApp así, yo no sé usted qué está haciendo. Yo espero que ahora en adelante cada mensaje sea así. Es vacilón, Diego me manda mensajes. Muchos. Y entonces, el audio de Diego suena así. Hola, bro, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal todo? Bien, espero que muy bien, me alegro, ¿no? Qué bueno. Sí, bro, no, saludos. Han pasado 20 segundos y no me ha dicho nada. O sea, los primeros 20 segundos son en 4X. Yo, por el contrario, no lo saludo. Mae, va a venir a la casa. Entonces somos los opuestos. Yo podría hacer un poquito más de recordarle que es un elegido extranjero disperso. Y Diego podría hacer un poquito más corto y contarme menos que el conocimiento previo de Dios el Padre, los saludos, la obra santificadora, saludos y obedecer a Jesucristo. Saludos. Es tan clave lo que Pedro dice, es tan clave, que él no se espera ni a saludar, sino que les está diciendo, y esta es la idea clave de Pedro, ustedes no son peregrinos, personas que andan por tierras extrañas, lejos de su patria verdadera, no son peregrinos por casualidad, sino por la obra de Dios. Eso lo que quiere decir es que sus circunstancias no son sorpresa para Dios. Es como que Dios dice, no me había dado cuenta de que eso les podía pasar. Sino que Dios, de hecho, parece haber llevado este modus operandi desde hace rato. Si usted lo ve, la acción de Dios de escoger un pueblo para sí e irlo llevando, ese es el modus operandi. Eso, desde Génesis 12 Dios lo viene haciendo. Consistente. Y en algún momento, a través del Hijo, amplía claramente a los muchos ese pueblo. Y de Israel pasa a ser un pueblo mucho más grande. Pero lo clave que nos tenemos que llevar de aquí es, no son peregrinos por casualidad. Dios los ha elegido como tal. Y por ende, sus circunstancias, recuerde lo que va a venir en las próximas semanas, el sufrimiento que vamos a ver por el que están pasando. Dios los pone en el contexto de, eso no es sorpresa para mí, no es casualidad. Pero si el 1 y el 2 nos cuentan acerca de lo que Dios ha hecho, del 3 al 5, Pedro como que agarra la foto y le hace así. Y hace un zoom in de lo que estábamos viendo, de lo que estábamos viendo en el 1 y el 2. O sea, literalmente abre y dice, vea, yo sé que yo comenté que hay unas obras, pero déjenme y les cuento lo glorioso de estas obras. Y eso nos lleva al punto 2. Si el 1 era que el carácter de peregrino no es casualidad, el segundo punto es ver las acciones de Dios que generan, que producen alabanza a Él. Pedro, en el versículo 3, inicia con la conclusión. No sé si usted alguna vez, a mi esposa le pasa, quiere contar algo con tanta emoción que inicia por la conclusión. Ay, mi amor, es que mira aquí, y nada más pega los gritos y me abraza. Y yo no sé si se pegó la lotería o si le dieron un confite en el trabajo. O sea, puede ser las dos. Puede ser cualquiera de las dos. Lo de la lotería está difícil porque no jugamos lotería nunca. Entonces, tal vez se encontró un billete. Pero puede ser las dos. Pero simplemente la expresión es la misma. Y me parece que a Pedro le pasa esto en esta carta. Pedro va a decir cosas gloriosas que lo llevan a decir, bendito sea Dios. Que se hable bien del nombre de Dios. Pero lo que va a decir comienza donde dice, por su gran misericordia, en esta zona de aquí. Y me parece que lo que a Pedro realmente le pasa es que es tan bárbaro lo que está a punto de decir, que tiene que comenzar por la alabanza. Ahora, recuerden que la gente a la que se le está refiriendo, ¿por qué lo hacía? Manténganse firmes en la fe. Están sufriendo, la están viendo fea. Eso es lo que usted le dice a alguien cuando le cuenta algún tema de sufrimiento. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No. Usualmente donde queremos entrar, ¿verdad? Es, ay, mae, sí, no, qué triste, llámame y hablamos. Pero Pedro se va a encargar de hacerlo diferente. Él va a decir, ¿sabe su antídoto real? ¿Sabe lo que usted realmente requiere?
ver lo que Dios ha hecho. Y yo sé que ustedes lo saben, entonces se los recuerdo. Así que vamos a entrarle a esto. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeñísimo pie de página. El hecho de que Pedro, un judío, lo llame Padre de nuestro Señor Jesucristo no es poca cosa. ¿Recuerdan Juan cuando a Jesús lo querían matar los fariseos, los maestros de la ley? ¿Por qué? Porque llamaba a Dios Padre y se hacía igual a Dios. Así que lo mencione como Padre de nuestro Señor Jesucristo no es poca cosa. Cierro pie de página. Pedro expone doctrinas. Lo que usted va a ver del 3 al 5 son doctrinas de las cuales en cada una se han escrito tratados. Mares de tinta sobre cada uno de estos. Pero para Pedro parece a mí me da el sabor, casi que son razones de alabanza. Más que doctrina de teología en el seminario, parecen ser razones para alabar a Dios. Prácticas, sí, teológicas, sí, súper profundas, pero aplicadas hacia la alabanza. Vamos por ellas y vamos rápido. 1. Por su gran misericordia. Esa es la primera. La razón por la que Dios ha hecho las cosas es porque es misericordioso. Eso se llama un atributo de Dios. Uno de los atributos de Dios es que es misericordioso. Efesios 2, después de decir que estamos muertos en nuestras transgresiones, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. La razón de acción de Dios se origina en Dios. Se origina en su carácter, no en el ser humano. Y si usted lo va a ver, este va a ser la trama de estos versículos que vamos a ver hoy. No es el ser humano el que está originando naranjas de esto. Es Dios mismo el que origina en su misericordia el actuar en favor de los seres humanos. Y por ende, la alabanza del inicio del versículo 3 le corresponde dársela a Dios, no a los de Ponto, Galacia y Capadocia. Porque el mérito está en la misericordia de Dios. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Punto B. Usted está llevando notas de este 2. Este es el B. A, misericordia. B, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nuevamente es Dios quien ha actuado. Y nos ha hecho nacer de nuevo. Revise la gramática y quién es el que está ejecutando los verbos, las acciones. Nos ha hecho nacer de nuevo. Jesús está hablando con Nicodemo en Juan 3 y le dice a Nicodemo, un papá de la ley, seminarista, graduado, un doctor, PhD, de aquellas épocas. Le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, Jesús está hablando de algo que hoy se conoce en teología como la regeneración, que no es más que el paso de muerte espiritual a vida espiritual. Nos ha hecho nacer de nuevo, el segundo nacimiento. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Usted y yo estábamos muertos e incapaces de acercarnos a Dios. Y Dios nos ha dado vida espiritual. Que la alabanza, la bendición, sea a Dios. Y lo ha hecho, punto C, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por la obra que Él mismo propició. Cuando era evidente la incapacidad del ser humano para acercarse a Dios, fue el momento justo para que llegara Cristo. Conocido, preestablecido desde el inicio de los tiempos, no fue el plan B, pero era el momento justo para hacerlo. Y en ese momento, mediante la obra de Cristo y la resurrección, como la máxima confirmación de la victoria sobre la muerte. Es que eso es básicamente la resurrección. La forma más poderosa de decir, la muerte a mí, como decíamos hoy en la canción, la muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está su aguijón? La resurrección de Cristo es nada menos que eso, la victoria segura sobre la muerte. Y es en Cristo, dice el versículo 21 del capítulo 1 en Primera de Pedro, por medio de Él, Cristo, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. A través de la obra de Cristo, para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre,
que entonces damos la alabanza a Dios. Pero fuimos nacidos de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. La esperanza no es más que fe hacia el futuro, enfocada en el futuro. Y la esperanza es lo que sostiene a las personas. Dígame si no, ¿por qué la gente aguanta a veces situaciones que usted dice, ¿cómo hicieron? Por esperanza. Por la esperanza de que en otro momento habría de llegar. Porque la esperanza de que en el futuro sucedería. Por la esperanza de que sí, volveríamos a ser campeones. Yo estoy hablando de Cartago. Yo no sé ustedes de quién están pensando que otro equipo tiene ya como una década de no ser campeón. Voy a poner esto en morado, un segundo nada más. Por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos esperanza y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Si alguien ha recibido una herencia, usted sabe que usualmente usted la recibe. Cuando alguien ha fallecido, usted recibe una cierta cantidad de bienes. Las herencias tienen ciertas problemillas. La herencia puede dañarse. Usted le heredan una casa y se viene un terremoto y bota la casa. Se acabó su herencia. Usted le heredan bonos financieros y se cae el mercado y ya no valen nada. La herencia puede perder su valor. La herencia puede dañarse. Pero en esta nos dice con claridad, no se puede destruir. La herencia del cristiano, la herencia del que ha nacido de nuevo, no se puede destruir, no se puede contaminar y no se puede marchitar, lo cual es un punto interesante. Usted sabe que cuando era niño, me plagaba la idea de la eternidad, del post-muerte y vivir eternamente con Dios, porque simplemente para mi cabeza de niño, e incluso hoy, era imposible pensar que en 10,000 años todavía voy a estar ahí con Dios, y en 20,000 también, y en 100,000 también. Era demasiado y me daban ataques de pánico cuando era un niño. Es real. Y parte de lo que yo pensaba era, ¿usted alguna vez ha ido a ver? Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa y mi familia de ir a ver el volcán Masaya hace unas semanas, unos meses. Es increíble, usted ve un volcán activo, entonces usted ve lava realmente pasar, usted dice, ¿qué es esto tan increíble? Pero después de 2 horas ya fue. O sea, usted no se queda 6 horas viendo la lava así, de manera fija y obsesionada. Ya al rato ya pasó. La Biblia dice que la herencia que usted y yo vamos a recibir no pierde brillo. O sea, en el día 1 usted la ve tan increíblemente wow como la ve en el día 10 millones. Y usted dice, tráiganme esa herencia. Ahora sí, ¿a cuál banco voy yo para sacar eso? Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Cuidado con errores de momento en la historia redentiva. Cuidado con pensar que su mejor vida se vive hoy aquí. La herencia está reservada en el cielo para ustedes. Con razón Cristo decía, no acumulen tesoros aquí. En el tesoro, en la orilla, la polilla y el orín corroen. Y los ladrones entran y roban. Establezcan tesoros en el cielo. Por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, inmarchitable, que está reservada en el cielo. Y vea el 5. Yo tengo que confesarles mi tristeza de no poder hacer 3 enseñanzas de esta enseñanza. El 1.5 hubiera sido una enseñanza entera, sola. El 1.5 por sí solo. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Usted está sentado y usted ha estado escuchando lo que Dios ha hecho y ha estado escuchando la herencia que viene. Y usted dice, claro, pero en su cabeza hay un cortocircuito. Falta un pedazo. Está lo de atrás y está lo de adelante, reservada en el cielo. ¿Y qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa si yo voy caminando y me caigo por un guindo y no logro llegar a donde está la herencia allá al frente? ¿Qué pasa si mi vida
que en donde Cristo había actuado, deja de ser lo suficientemente correcta o buena para llegar hasta la herencia. En pocas palabras, poniéndolo como es la pregunta usual, ¿qué pasa si la salvación se pierde? ¿Qué pasa si lo que recibimos, agárrese, vea, como mono en ventolero, porque si no, se le va? Y yo les pregunto, ¿qué pasa? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dice usted? Porque si su respuesta es, hey, sí, qué bronca. Y perdón que lo diga con tanta apertura, pero hay ramas del cristianismo para quienes este concepto es la doctrina oficial. La posibilidad de perder su llegada hacia el estado final debido a sus acciones en esta tierra. Y perdón que lo diga, pero me voy a tirarle piedras a cierta rama cuando dentro del protestantismo también hay una rama importante que establece la posibilidad de perder la salvación. Se pierde la salvación. ¿Puede fallar el que ha nacido de nuevo en llegar a recibir esa herencia? Pedro respondería con un sonoro no, bajo ninguna circunstancia. Pero, y esto es lo esencial, no porque el que va caminando, no porque el peregrino sea muy crack, no porque el peregrino tenga mucho en él, no porque si él busca en sus adentros, él va a encontrar bondad, sino porque quien se compromete a que el que ha sido nacido de nuevo mediante la resurrección reciba la herencia es Dios mismo. El que sostiene la fe, punto esencial, el que sostiene la fe del que ha creído por la gracia del Señor es Dios mismo. Así que no, bajo ninguna circunstancia, usted me dice, esto se llama, usted ha hablado de eso, ¿no? Así que no me venga con la paja. Eso se llama teología de un versículo. Usted agarra un versículo y lo pone a decir lo que usted quiere y dele. Filipenses 1:6. ¿Estoy confiado? Confío de que el que inició la buena obra la terminará en ustedes hasta el día de Cristo. Filipenses 2, del 12 al 13. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 6:39. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, dice Cristo. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nuevamente Cristo hablando. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. El famoso Romanos 8. Pablo se pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y él mismo se responde, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por último, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Yo no sé usted, pero esta fácilmente es una de las preguntas más atemorizantes para una persona con TOC como yo, pero en general para alguien que sea honesto respecto de su realidad del pecado. Cualquiera que se vea a sí mismo con honestidad y sepa que es una persona altamente influenciada por el pecado, que ha pasado de vida, de muerte a vida en espiritual, pero sigue siendo influenciada, no dominada, influenciada por el pecado, cualquiera que llegue a esta pregunta, se le deberían temblar las canillas si considera que es por sus propias acciones
que al final de cuentas se va a sostener o no se va a sostener. Esto se llama, algunos lo han llamado la preservación de los santos, más que perseverancia. Algunos lo llaman perseverancia de los santos, me gusta más preservación, porque en perseverancia parece que yo persevero. En preservación es claro que alguien me preserva. Otros le llaman seguridad eterna. Eso es lo que usted debe tener si usted ha nacido de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Seguridad eterna. El creyente no se pasa todos los días de su vida viendo como si, decía Stephen Lawson, vea, si esto no fuera así, como la Biblia lo muestra, yo no saldría del cuarto ningún día de mi vida. Yo me metería en el cuarto así por miedo a que hoy salgo y hoy es el día en que cometo algo que hace que yo no sea merecedor de llegar hasta el final. Y yo dije, amén. Yo estaría así. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahí igual estaría condenado. Y por allá estaría peor. A que si voy a ir a darme una vueltica por la sabana. Dios ha hecho, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, mediante la resurrección de Cristo, para una esperanza viva, recibir una herencia que Dios guarda y garantizar por su compromiso con Él mismo, mediante el sostener nuestra fe, que llegaremos ahí. Con razón, Pedro dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con razón entiendo, es como cuando Paula viene y no me puede ni decir qué está pasando antes de... Usted dice, después de 6 horas escuchándolo, dígame cómo vemos esto en nuestras vidas en el siglo XXI. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos? Hágasela en primera persona, singular. ¿Estoy viviendo con mentalidad de peregrino? Recuerde que el hecho de que usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo justificados, hayamos o estemos en condición de peregrino, no es casualidad. Entonces la pregunta es, si Dios lo ocasionó, ¿vivo yo así? ¿O no vivo con mentalidad de peregrino? Jesús decía cuando oraba por sus discípulos, Juan 17, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ojo, ser peregrino no significa aislarse de todo lo que esté sucediendo a su alrededor. O sea, decir, no, yo no voy a tocar nada, yo no voy a ver nada, de nuevo, encerrarme en el cuarto. Eso no es ser peregrino. El peregrino está en la tierra en la que está, pero con mente en su ciudadanía verdadera. Esto se ve en varios frentes. Vivir con mentalidad de peregrino se ve en varios frentes, con metas y objetivos. Si sus metas y sus objetivos corresponden a una mentalidad de peregrino. O sea, si su vida, a final de cuentas, está enfocada en alguien que dice, no, yo estoy en Costa Rica y yo vivo como costarricense y yo hago las cosas de todo costarricense. O si está enfocada en alguien que dice, yo estoy aquí, pero mi ciudadanía real no es acá. Eso va a hablar de su forma de invertir recursos, de su forma de invertir tiempo, de su forma de invertir, de establecer sus propósitos. Pero no solo eso, que es parte esencial de lo que van a estar hablando los jóvenes por los siguientes 2 meses, jóvenes de Red, sino que eso lo va a llevar a contradicciones con la tierra en la que estamos ahora. Ineludiblemente lo va a llevar a contradicciones con la tierra extranjera en la que usted se encuentra como peregrino. Y Primera de Pedro nos va a enseñar a vivir en ese contexto, en el contexto de que alguien, como es natural, por el hecho de ser peregrino en tierra extraña, va a comenzar a tener algunos choques. Si usted ha vivido en el extranjero o ha estado en el extranjero, usted va a ver que obligatoriamente las culturas van a comenzar a chocar. Yo viví en un país en donde las costumbres son aquí, pero a la inversa. Y usted llega y usted dice, wow, sí, esto es, ¿verdad?, completamente diferente. Primera de Pedro nos va a enseñar que es iluso esperar que su mejor vida sea aquí, de este lado de la salvación que se ha de manifestar, como decía Primera de Pedro. Lo segundo, ¿cómo transforma mi vida saber que el poder de Dios me protege hasta el final? ¿De qué manera esto cambia mi vida?
Recuerdo en algún momento alguien preguntaba, ¿para qué todas estas doctrinas teóricas, pereza, montones de libros, gente que no entiende nada, hablando con otros que no entienden nada? Es porque los efectos que generan son claves. Y esta doctrina en específico nos genera descanso en Dios. Lo genera que usted pueda tener tranquilidad, que usted pueda tener descanso en Él. Ojo, no es ser carebarro. Porque este es el gran argumento. Principalmente, tal vez, del lado de la Iglesia Católica en relación con esta doctrina, pero probablemente también del lado arminiano. Si usted deja a la gente con seguridad de que va a ser salva, van a vivir la vida que quieran y no van a hablar a Dios. Ese es el argumento. Pero no es convertirme en un carebarro, es confiar en que Dios hará. Esa es la diferencia clave. Yo confío en que el esfuerzo final no depende de mí, el esfuerzo final depende de Él. Y por ende, estoy seguro. Hace unas semanas estuve en un programa de creyentes vinculado con temas de impacto cultural, más que todo, diría yo, ideológico. Había tanto protestantes como católicos. Evidentemente, después como de 3 o 4 días de pasar juntos, no, mentira, al primer día iban a suceder conversaciones de cierta índole, iban a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias doctrinales y el mismo programa decía, hey, aquí nadie está tapando el sol con un dedo, creemos algunas cosas diferentes, pero en algunas cosas estamos en conjunto y en esas que queremos trabajar en conjunto, no tanto de índole teológico, sino más de índole cultural, como les decía. El punto es que estoy sentado en una mesa con personas católicas y llegamos al tema de la seguridad eterna. Y yo les decía, con absoluta certeza, yo les puedo decir que si yo muero hoy, voy a ver a Cristo. Con absoluta certeza. Y ellos me volvieron a ver con cara como de, ¿cómo? Casi como con cara de, qué arrogante. ¿Cómo se le ocurre decir algo así? ¿Qué tan bueno cree usted que usted es? Y entonces yo les decía con toda la claridad, pero no por mí, sino porque el que está comprometido en haber hecho todo lo necesario para que yo pudiera ser su pueblo, lo va a ejecutar. No por mí, casi que a pesar de mí. Y lo va a ejecutar y lo va a ejecutar. Y claro, por supuesto que esto genera, en ciertos momentos puede generar discordia o hasta duda. Y yo sé que somos una congregación relativamente nueva que viene de contextos teológicos muy variados. Así que posiblemente no todo el mundo haya escuchado y o esté de acuerdo con ese tipo de elementos. Podemos discutirlo con toda tranquilidad. Pero esta doctrina me permite tener descanso. Ojo, también tendremos que establecer la doctrina del pecado con claridad. Y lo vamos a hacer, si Dios quiere, en cuanto terminemos esta de Primera de Pedro. O sea, vamos a tener doctrina del sufrimiento en Primera de Pedro y luego vamos a profundizar en la enseñanza bíblica sobre el pecado. Estos dos juntos, esa suma, una doctrina bíblica del pecado y una doctrina bíblica del sufrimiento, son un antídoto para evangelio de prosperidad del siglo XXI. Son la cura para evitar que el cristiano viva creyendo que este lado es donde merece A, B, C, D y que si cree en Dios le tiene que ir bien, sí o sí, garantizado, no hay quite. Si no estás prosperando, estás en pecado. Si Dios no te ha subido, si no andas en Mercedes y comes en tal restaurante y no tenés plata hasta lo maje. Y ese es uno de los principales peligros de nuestros tiempos. Porque en la sociedad individualista, la iglesia predica individualista y antropocéntricamente. Match por completo. Y dice Cristo, dichosos cuando sufran por mi nombre. Y dice Cristo, que no agarre su cruz, se niegue a sí mismo, puede ser mi discípulo. Y dice Cristo, y dice Cristo, y dice Cristo, y dice Cristo, y dice Cristo. Que el dinero es Satán. No, el dinero no es Satanás.
Pero ojo con una mentalidad que nos lleve a pensar que debemos obtener de este lado de la salvación que se ha revelado, antes de que vivamos a Cristo, la herencia incorruptible. Y por último, y más importante de todas, el contemplar estas cosas produce o no produce alabanza a Dios de mi parte. Si llegamos a todo esto y la respuesta aquí es, la verdad no, estamos pero en la papa. Como dice en hebreo. Papá, sí. Estamos en la papa, ¿por qué? Porque simplemente este tipo de cosas, este tipo de realidades tiene que llevarnos a decir, ¡qué gran Dios! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que todo eso sucede? A veces como mi congregación damos por sentadas todas estas cosas. Porque usted tiene muchos años de caminar en la fe y ya, ¿verdad? Y entonces están los chiquitos y hay mucha bronca y qué pereza y el COVID y todo. Y usted ya deja de recordar todas estas maravillas. El siguiente versículo de Pedro se refiere al sufrimiento, el 6. Pero antes de eso, antes de comenzar a hablar de estos temas, la imagen de todo lo que Dios ha hecho. Y Pedro dice, bendito sea Dios. Así que todo esto no es solo conocimiento. El Catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Por qué? Por aquel que dice en Isaías, recogeré a mi pueblo, a aquel que creé, al que llamé para mi gloria. Dios está interesado sobre todas las cosas, más que en su salvación, más que en su haber sido hecho de nuevo, más que en la esperanza viva, más que en la herencia, más que en todas las acciones que podamos ver aquí, en su propia gloria. Esa es la razón por la que Dios ha hecho las cosas. Usted dice, ¿por qué Dios ha hecho todo? Es una pregunta en serio. Entonces, si su hijo se la pregunta, papi, ¿por qué Dios ha hecho todo? Para su propia gloria. Él está en el negocio de sí mismo. Usted dice, qué egocéntrico. Es el único para quien eso es lo mejor que puede pasar en el mundo. Todos los demás, todos ustedes y yo estaríamos pero en la papa. Nuevamente. Dios hace todas las cosas para su gloria y nosotros nos apegamos al plan de Dios. Si Dios tiene un plan y quiere hacer todo, hagamos lo mismo que Él quiere hacer. Tal vez usted, al ver todo esto, se pregunta, Dios escoge un pueblo, ya vimos que era el modus operandi, y hay un pueblo de peregrinos, y ahí decía, elegidos los peregrinos. Y la pregunta que sale es, pero ¿cómo es que Dios deja que la gente se pierda? Usted ya comenzó a hacer su mate, se dio cuenta de que esto implícitamente quiere decir que no todo mundo verá a Cristo, no todo mundo será resucitado para salvación, como dice Juan 5, sino para condenación. Usted dice, ¿cómo es posible que Dios deje que algunos se pierdan? O sea, todo este montón de cosas que alabamos, pero aún así se pierden algunos. Manda la parada, no puede ser. Yo no puedo creer en un Dios que sea así. ¿Por qué algunos se pierden? Y decía Sproul, ya falleció, R.C. Sproul, decía, la pregunta está mal. La pregunta es la que es incorrecta. Porque la pregunta nunca tiene que ser, ¿por qué algunos se pierden? La pregunta tiene que ser, ¿por qué algunos se salvan? ¿Por qué algunos se pierden a entender que usted tiene algún derecho de cara a Dios? Y que usted está para hablarle de tú a tú. Y decirle, venga, usted tiene que venir a estar tablas conmigo. Saquemos cuentas. La segunda pregunta, ¿por qué algunos se salvan? Se responde diciendo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Eso nos pone en el lugar donde tenemos que estar.
Acuérdese de compartir y acuérdese de llevarse sus cositas, sus elementos personales, lo que usted quiera poner en esta zona de acá. Pero quisiera cerrar con lo que se llama la parte de alabanza de un libro pequeñito que se llama el libro de Judas, que dice lo siguiente. Dice, después de ver todo esto nosotros, después de ver lo que Dios ha hecho por todas esas personas que sean peregrinas, porque Dios los movió de muerte a vida. O sea, ojo, usted no es el creyente de Ponto. Cuidado con hacer una interpretación de golpe. Pero estamos en condiciones semejantes en cuanto a la ubicación dentro posicional, el espacio, digamos, vida espiritual o muerte espiritual. Y también por todos aquellos que hoy hayan nacido de nuevo, aplican estos elementos. Esperanza, herencia. Usted y yo lo volvemos a ver y decimos, ¿cómo respondemos ante eso? ¿Usted se quiere llevar una idea? Decían de Spurgeon que lo principal de Spurgeon era que la gente salía de su sermón de domingo diciendo, ¡qué gran Salvador! Al frente, alguna gente decía, ¡qué gran predicador! Pero cuando iban donde Spurgeon decían, ¡qué gran Salvador! ¡Qué gran Dios! Y eso es lo que dice Judas en los versículos finales. A aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Al que es poderoso para hacerlo, para presentarlos intachables. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Que nuestro ser recuerde tus obras y tus maravillas. Y que, como decía el salmista, alaba alma mía a Jehová. Y recuerda siempre. Padre, que en un mundo en el que nos vamos a sentir como peregrinos, y que vamos a estudiar en Primera de Pedro tantas circunstancias diferentes, Padre, que para muchos son reales y podemos ver y podemos vivir, que no olvidemos que Primera de Pedro comenzó diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todas estas cosas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos hiciste nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Gracias por la herencia que vendrá en el momento que consideres oportuno. Y gracias, Señor, porque nos sostienes por medio de sostener nuestra fe. Nos proteges mediante la fe. Te bendecimos, te alabamos y que nuestro corazón, Señor, hoy en la tarde, durante la semana, medite en estas verdades. Y se llene, Señor, de alabanza hacia ti, para que al final de cuentas se cierre el círculo y cumplamos toda la razón por la que existimos como seres humanos y por la que existimos como comunidad, Padre, que es darte la gloria al Padre a través del Hijo. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús.